Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y les damos la bienvenida a nuestro invitado Manuel Salvador Ramos. Manuel es abogado, profesor universitario, analista de política internacional y además es redactor también del tema en la revista digital En el Tapete. Claro. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel Felipe. Y yo encantada de que esté Manuel Salvador. La verdad es que nos conocemos hace mucho tiempo y es un excelente analista. Hay un hecho que fue quizás uno de los más trágicos o el más trágico del siglo XX, la historia del siglo XX, que fue la Guerra Civil Española. Es decir, todavía los españoles la recuerdan con horror, aunque siempre es un fantasma que medio amenaza, ¿no? Y estamos haciendo este programa porque fue justamente a mediados de julio del año 1936, que comenzó. Ahora, realmente, ¿qué fue esa guerra para las nuevas generaciones que probablemente no lo conocen? ¿Y cuáles fueron los antecedentes que llevaron a ese tremendo conflicto? Bueno, realmente hablar de los antecedentes es casi hurgar en décadas. Se puede decir inclusive que los antecedentes más remotos de la guerra se condensan en todo lo que fue la problemática que se originó cuando España perdió sus colonias en América. En el siglo XVIII, bueno, España era el imperio más poderoso del mundo, el imperio donde no se ponía el sol. Y repentinamente, 40 años después del fin del siglo XVIII, ya en el siglo XIX, España no tenía absolutamente sino algunas colonias de las que había sido su imperio. Eso fue creando pues una crisis sucesiva. Desde antes se incubaba con la restauración de Fernando VII una lucha muy enconada con los sectores liberales, se produce la Revolución de Riego y en fin el pensamiento liberal tiene una gran influencia en la restauración borbónica. Vienen a mediados del siglo XIX las guerras carlistas, inclusive el amago de lo que fue la Primera República Española. Sí. Pero sigue la crisis desde el punto de vista de esta dispersión que siempre ha caracterizado a España, que es una dispersión en la cual la periferia territorial del país llega a tener circunstancias en las cuales se produce pues, una desafección con el resto de la sociedad. Esto desemboca en las situaciones, por ejemplo, como lo que fue ya las últimas instancias imperiales de España, con la guerra de Cuba, la pérdida de las Filipinas, y se introduce un elemento muy importante, que es que el ejército español, la fuerza militar, regresa a España y tiene que involucrarse en la política porque numéricamente representaba un peso para el Estado y no tenía formas de desenvolverse. Y claro, desde entonces comienza a tener preponderancia el sector militar de una manera muy activa en la política. Tan es así que luego que se produce en el 1921 el famoso desastre en Marruecos, proviene la dictadura de Primo de Rivera. Este es el antecedente más inmediato. Más inmediato. Pero fíjate tú. Y el detonante. El detonante. Ya en el año 36. Bueno, pero ya el detonante viene la instauración de la República en 1931, transcurrió en años muy convulsos. Exacto. Deposición de gobierno, la nueva constitución, la insurgencia de lo que eran los sectores más radicales, la presencia activa del clero español, el problema de la masonería, un conjunto de circunstancias. Pero fíjate que lo que tú has mencionado lo lleva a uno a pensar y además a convencerse de que las cosas, cuando ocurren los hechos sociales y políticos, se incuban muchísimo antes, la mayoría de ellos. Nada es así como abrupto y... Es que esa es la gran verdad histórica. Claro. Fíjate que la gente cree que es Primera República, llegaron los republicanos, socialistas, comunistas, qué sé yo, entonces hubo una reacción de la derecha conservadora. No, eso no es tan sencillo. Fíjate todo lo que tú has mencionado. En la Segunda República, la Primera República es del siglo XIX. La Segunda República, que fue la que se instauró con la abdicación o prácticamente la huida de Alfonso XIII de España, produjo ese periodo que se prolonga hasta 1936.
En 1936, bueno, ya son los hechos, habían ocurrido hechos, desórdenes públicos de diverso tenor. Y habían inclusive dos alzamientos militares que fueron muy famosos allí contra la República. La República. El de Sanjurjo, por ejemplo, en Barcelona, y luego inclusive muchísimas manifestaciones, inclusive por parte de las fuerzas encabezadas por el anarquismo. El anarquismo era muy fuerte, sobre todo en Barcelona, que era el gran cinturón industrial. Y bueno, sucede el hecho que, como bien lo dijo Maki, el 18 se produce la primera sonada, el primer movimiento militar en Marruecos. El regimiento de Marruecos se alza y el día siguiente, perdón, el 17 fue la fecha de ese alzamiento y el 18 en Las Palmas de la Gran Canaria, precisamente decreta el estado de guerra el general Francisco Franco. Y eso fue muy dramático, fue una guerra fratricida, o sea, una guerra entre españoles. Tan fratricida que fue una forma muy inmediata, se copó el alzamiento. Dejó en sorpresa a los mandos de la República, tan lo dejó en sorpresa que el primer ministro o el jefe del Consejo de Ministros, un gallego llamado Santiago Casares Quiroga, tuvo una actitud muy vacilante y apenas el mismo día fue destituido de la presidencia de la presidencia del gobierno por el presidente de la República, que es una de las figuras centrales que tiene la problemática española, que es Manuel Azaña. Ahora, ya yendo al tema ya muy concreto, el detonante te decía ya en el año 36, ¿cuál se considera el episodio, digamos, que marca estos años? La historia dice que es el asesinato de Calvo Sotelo. Calvo Sotelo, sí. Es decir, Calvo Sotelo venía un diputado monárquico, había tenido figuración pública, un hombre de una gran prestancia, un verbo muy agresivo, tenía enfrentamientos muy fuertes en las Cortes españolas, la Cámara de Diputados, pues, que funge como Congreso en España. Había tenido pues conatos de golpes y de riñas, inclusive en términos personales. Y hubo un discurso humejante que fue muy significativo. Pero hay un detalle que no debe escaparse. El problema puede haber sido el detonante, pero nunca la causa. Claro, Bien lo dice, claro. ¿no? Ninguna, porque en todo caso el sector militar venía conspirando de una manera abierta y era ya una cosa conocida. Un mes antes, el 14 de abril del año 36, se había producido la muerte de un guardia de asalto, una especie de cuerpo militar ad hoc que creó la República, de nombre Josué Castillo. Esa persona estaba muy vinculada con el Partido Socialista, con el sector de Indalecio Prieto concretamente, y en ese momento se producen unas venganzas y en esas venganzas ocurre el que es secuestrado en la madrugada del 18, es secuestrado de su casa Calvo Sotelo, en la misma camioneta donde lo llevan, lo asesinan con 2 disparos en la nuca y bueno... Bueno, por eso que estos días estás viendo tantos te... reportajes en los diarios específicamente españoles, donde te hablan de los 2 tiros que cambiaron la historia, ¿no? No sé, yo que cambiaron exactamente. Bueno, inmediatamente ocurren hechos, y allí está en la gráfica que está detrás de nosotros, cómo ocurre inclusive ya la limitación de los campos que van ocurriendo o que van ocupando cada uno de los sectores. En principio se pensaba que iba a ser un mero alzamiento, porque la mayoría de los jefes militares de cada una de las regiones de España declararon su lealtad a la República. Únicamente en Aragón, el general Cabanela, que sorpresivamente se declaró a favor del alzamiento, aun siendo masón. Y digo la de la masonería porque la masonería, como lo mencioné hace un rato, era un factor muy importante en los estamentos intelectuales y políticos. Claro, de la época, de toda la época. Él era masón, todo el mundo pensaba que él era un general que se iba a quedar con la República y fue el único
que se quedó a favor del alzamiento nacional. Ahora, en Aragón. este conflicto, si no directamente, también se inscribe dentro de la situación que se vivía en Europa con el tema del nazismo, el fascismo en esa época, ¿no?, que había ocurrido, y todo también como consecuencia, si no consecuencia, también referido a la revolución del 17. De Rusia, claro. Rusia. Es decir, se inscribe en un escenario europeo muy movido, ¿no? También convulso. Sin duda alguna, inclusive una de las primeras cosas o de acontecimientos que ocurren es que la Italia de Mussolini respalda inmediatamente y envía fuerzas a apoyo de los nacionales, inmediatamente. Es decir, sin que terminara el año 36, ya había contingentes italianos. Bueno, es que todas las en la democracias península. europeas apoyaron el alzamiento, apoyaron el fin de la República. Prácticamente. Alemania con posterioridad, pero en primer lugar lo hizo Mussolini. Claro, claro. Lo hizo Mussolini en primer momento. Y bueno, eso se señalaba, sintetizaba un experimento casi bélico, y luego la presencia muy significativa de la aviación alemana. Se produce el famoso hecho de Guernica. De Guernica. Ahora fíjate, eso tuvo unas consecuencias como toda guerra, especialmente una guerra fratricida entre hermanos, con nacionales. Evidentemente tiene que haber traído unas consecuencias nefastas para España. ¿Cuáles enumerarías tú? En primer lugar, los 40 años de dictadura de Franco, sin duda alguna. Que no sabes lo que hubiera pasado si hubiera ganado la República, porque al modo hubiera sido 40 años de comunismo y España sería otra. Pero no creo que hubiera sido de comunismo, porque el problema consistía en eso. La guerra la copó el Partido Comunista porque tenía una fuerza muy organizada, pero había fuerzas republicanas que en ningún caso... Ahora me refiero en el tejido de la contemporizado. sociedad española. ¿Ah? ¿Cómo incidió eso? En el sentido de la sociedad española. En el tejido de la sociedad española. Bueno, hubo un recogimiento, diríamos, muy profundo desde el punto de vista de que vivieron la guerra. La guerra se extendió a cada una de las ciudades. Las regiones tenían casi, diríamos, impedimentos para visitar a familiares de una ciudad a otra. Había sectorización muy efectiva y muy concreta de lo que eran los contingentes en todos los territorios. Y económicamente tiene que haber sido un golpe duro. Inclusive circulaban monedas distintas en cada uno de los sectores. Imagínate. Había reconocimientos por parte de repúblicas hacia lo que era un bando u otro. El bando nacional se situó en Burgos y el bando republicano tuvo varias capitales, porque el intento de Franco fue copar inmediatamente Madrid. Claro. Pero esto no lo logró nunca, sino hasta el final de la guerra. Y en ese copamiento, pues siempre las autoridades migraron para preservar el estatus del gobierno. Primero a Valencia y después inclusive a Barcelona. Claro. Bueno, Manuel Salvador, muchas gracias. Ya nos hemos pasado, pero valió la pena, pues está muy interesante todo esto. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Ya volvemos, vamos a hacer una pequeña pausa.